En uno de los mundos, la vida en Tecla era una época ordinaria, donde la gente caminaba por diferentes calles entre los brownies y disfrutaba de la vida. Todos se saludaron y también preguntaron cómo estaban los demás. Además, los niños se divirtieron mucho, disfrutaron de la vida y jugaron. Los padres, por supuesto, los vigilaban para que, Dios no lo quiera, no se cayeran y se lastimaran. Todos estaban contentos, tanto niños como adultos. Pero en cuanto apareció, todos perdieron el buen humor inmediatamente. Incluso los niños sabían quién era ese hombre, e inmediatamente intentaron esconderse detrás de sus padres. Y ellos, a su vez, en cuanto lo vieron, se enfadaron mucho y le pidieron que nadie le prestaba atención porque su aspecto no era el mejor. Por supuesto, todos susurraban entre sí y mirando hacia atrás, simplemente llamaban a ese tipo carroñero. Y no dejó de venir a la ciudad, entrando en la misma habitación. Pero tan pronto como entró en la tienda, todos preguntaron inmediatamente: ¿por qué apareció? Después de todo, a nadie le hacía gracia el carroñero. Y nadie quería estar cerca de nuestro héroe. Todos se marcharon inmediatamente para mantenerse alejados de él. Y tan pronto como nuestro héroe se acercó al mostrador, inmediatamente comenzó a tirar toda la basura de la bolsa, diciendo que quería vender algo. Cuando el vendedor miró todo lo que se había caído de la bolsa y tomó sus manos, se dio cuenta de que había traído basura otra vez. Pero también comprendió que no podía pagar mucho por ello, así que inmediatamente arrojó monedas de bronce sobre la mesa. Le pregunté: ¿está de acuerdo? Pero al parecer, nuestro héroe estaba muy descontento con esto, ya que representaba el 20% del precio de mercado, y por supuesto, no podía gustarle. Como era de esperar, nuestro héroe inmediatamente comencé a gritar que aquello era un robo. Pero el hombre solo le dijo que era basura, y que quién le daba derecho a decirle nada, porque él solo era un recolector de basura. Pero nuestro héroe comprendió que en este mundo, a cada paso, el amor puede estar en peligro como los monstruos, perseguidos por los humanos. A todos ellos se les llamaba aventureros. Cada día luchan contra monstruos, obteniendo recursos valiosos y raros. Al destruir monstruos, aumentan de nivel. Después de todo, cada nivel es un gran salto en fuerza. Si una persona aumenta de nivel, entonces su fuerza aumenta instantáneamente, ya que todos entienden que el nivel decide todo en su vida, y en este mundo, el nivel. Para nuestro héroe, él es equivalente a 1, porque era un aventurero de primer nivel. Y cuando llegó al mercado, inmediatamente se dirigió a una persona con la que estaba hablando. Al acercarse, ella siempre le pedía a su tío pan normal, sin olvidar decir por favor, a lo que el hombre siempre saludaba al muchacho. Pues bien, el hombre dijo inmediatamente que le había dejado una pequeña propina, y nuestro héroe, por supuesto, le dio las gracias por ello. Pero cuando le dio el dinero, seguía entendiendo cada vez que se quedaba sin dinero. Pero el hombre inmediatamente se volvió hacia el tipo y le preguntó si le gustaría dejar su trabajo como aventurero. Nuestro héroe, por supuesto, se sorprendió mucho por esto, pero el hombre continuó hablando de que pensaba que había otras actividades en las que podría tener éxito. Pero antes de que el hombre terminara de hablar, nuestro héroe dijo que ya era demasiado tarde, que ya lo habían llamado carroñero y que nadie lo necesitaba. Al fin y al cabo, desde niño soñaba con ser aventurero, pero cuando lo consiguió, resultó que una maldición había caído sobre él. Al ver que ahora no podía subir de nivel, se quedó muy sorprendido, porque esto no podía haber sucedido, ya que en lugar de una habilidad, tenía una maldición que no le permitía subir de nivel de ninguna manera. Y el tipo, después de un tiempo, fue a su primera cacería, pero tan pronto como pudo derrotar a algunos monstruos, se agachó en el video frente a él. Quiero decir que no pudo ganar experiencia. Se dio cuenta de que realmente no podía subir de nivel, pero aún así no podía rendirse porque ¿cómo iba a ser posible y cómo iba a volverse más fuerte? Y cada vez que intentaba ganar experiencia para aumentar su nivel, se le demostraba que ganaba experiencia, ya que nuestro héroe luchó con la esperanza de que algún día pudiera aumentar su nivel. Pero una y otra vez, esta señal no le dio paz,
pues no podía ganar experiencia. Y después de un tiempo, nuestro héroe comprendió que permanecería en el primer nivel toda su vida. Pero al final, en algún momento, se quedó sin dinero. Y sin darse cuenta, al cabo de un tiempo, comenzó a robar lo que quedaba tras la cacería de otros aventureros que habían dejado parte de su botín. Solo entonces nuestro héroe recibió el apodo de carroñero. Pero además, comprendió que nadie necesitaba los materiales de los monstruos de primer nivel y que esa era su única oportunidad de sobrevivir. Recoger monstruos de alto nivel destruidos por otros. Pero aún así, a nadie de alrededor le caía bien nuestro héroe. Así que al pasar entre la multitud, uno de los chicos, al atrapar a nuestro héroe, solo dijo al principio que había sido un accidente. Pero tan pronto como nuestro héroe cayó, el tipo se dio la vuelta inmediatamente, y lo primero que hizo fue esto. Pisó el pan que nuestro héroe le había comprado previamente a un amigo. Al levantar la cabeza, vio inmediatamente el vídeo delante de los chicos que decían que era un carroñero patético y muy asqueroso. Nuestro héroe también reconoció que era Yarg. Y nuestro héroe, yo solo miré cómo los chicos se paraban y se reían de él. Pero él comprendió que toda la ciudad lo sabía, y lo llamaban como a un carroñero, y lo odiaban tanto que querían contratarlo sin darle ningún trabajo. Pero aún así, no entendía por qué todo le había sucedido de esa manera. Al fin y al cabo, él solo quería convertirse en aventurero para cumplir su sueño. Pero haga lo que haga, todo el mundo lo conoce desde la distancia. Después de todo, simplemente no tenía otra opción. Dado que podía morir de hambre, y por eso entró en la guarida de los goblins, esta era la principal característica de los goblins de bajo nivel, y esperaba poder encontrar un par de monstruos destruidos con una buena mañana, para poder al menos recoger algo para vender. Pero de repente olió algo, sin darse cuenta de que era una sensación como si algo estuviera podrido. Y al entrar, vio inmediatamente al dragón destruido, a pesar de que no comprendía qué era lo que había allí. Podría estar por encima del nivel 200. Y este es un monstruo muy serio. Pero en cualquier caso, no le importaba, ya que los materiales de dragón costaban decenas de veces más que los objetos que se obtienen de los monstruos comunes. A pesar del dragón, comprendió que, por supuesto, todos los premios ya habían sido eliminados hacía mucho tiempo, y solo quedaban los peores. Bueno, entonces nuestro héroe vio los órganos, porque normalmente no los tocan porque huelen increíblemente asquerosos. Pero el olor era terrible, pero nuestro héroe no lo despreció porque podía ayudarlo a sobrevivir. Pero cuando intentó sacarlo, inmediatamente sintió algo dentro. Se sorprendió muchísimo al instante. Después de todo, comprendió que había algo en su interior, e inmediatamente tomó una decisión, que necesitaba cortar esa parte y ver qué había dentro. Pero lo que vio frente a él lo sorprendió mucho, porque era, a pesar de la coraza, no entendía cómo había llegado hasta allí, y en un instante, una gran fuerza brotó de la coraza y de nuestro héroe. Esto me asustó mucho porque él no entendía lo que estaba pasando, porque comprendió que si era un monstruo, no podría con él. Pero escuchó la misma voz que solo le dijo una palabra: «Póntelo». El tipo no se esperaba esa voz en absoluto, porque inmediatamente se dio cuenta de que provenía de ese chaleco. Pero aún así, fuera lo que fuese, estaba seguro de que era muy peligroso, y solo entendía una cosa. Esto le hizo darse cuenta de que tenía que huir lo más rápido posible. Pero entonces aparecieron duendes frente a nuestro héroe, y en cuanto se detuvo, se asustó aún más, porque ella ya estaba parada frente a él. Había unos 4 o incluso 5 duendes que eran muy agresivos, pero eso fue por su cuenta. Inmediatamente vio a los duendes, pero hasta el momento no comprendía cuándo tenían tiempo, a pesar de que su nivel era igual al de los primeros. Pero aún no eran 1 ni 2, sino más de 4, y aún comprendía que esta vez era muy querido por su espada. Vio que ellos también eran de nivel 1, pero su equipo era demasiado deficiente para combatirlos. Pero los goblins tenían una opinión diferente, así que inmediatamente comenzaron a atacar a nuestros héroes, y él comprendió que fracasarían. Como era de esperar,
Los primeros goblins lograron arrebatarle la espada de las manos a nuestro héroe, y aún mirando a los duendes, comprendió que podía morir allí. En este agujero, ¿es realmente tan lamentable que su vida vaya a terminar? Simplemente recordamos los momentos, como si estuviera caminando por la calle y lo empujaran y nadie lo respetara. Inmediatamente escuchó una voz que se lo dijo de nuevo. Entonces se la pone, y un aura muy fuerte emana de la armadura que estaba detrás de nuestro héroe. Pero lo primero que pensó nuestro héroe fue que se lo iba a comer vivo. Pero luego se dio cuenta de que aún así se lo pondría porque era mucho mejor que ser devorado por duendes, ya que ya lo estaban pisando. Bueno, además, comprendió que no tenía otra opción, porque detrás de él yo tenía una armadura que solo hablaba de que él se la pusiera. Y frente a él se encontraba un pequeño grupo de goblins que habían sido colocados a propósito para destruir al tipo. Y mientras tanto, en cuanto nuestro héroe decidió ponerse la armadura, los preparativos ya estaban terminados. Y, literalmente, también se había completado el registro del propietario. Se escuchó una voz desde el chaleco que decía que la instalación de emergencia había sido confirmada. Y tan pronto como nuestro héroe se enteró de esto, inmediatamente se dio la vuelta y vio cómo, inesperadamente, algo comenzaba a suceder. Y literalmente un momento después, sucedió algo que nuestro héroe claramente no esperaba. Después de un par de segundos, la instalación de la armadura del abismo se completó, y nuestro héroe primo ya parecía un verdadero caballero con una lujosa armadura negra. Y al mirar su mano, se sorprendió mucho por sus nuevos éxitos en el abismo, pues creía que moriría en cuanto desaparecieran. Pero entonces oyó que su armadura le decía que debía obedecer las órdenes de su dueño. Me di la vuelta y vi cómo los goblins ya habían comenzado a atacar a nuestro héroe, y él seguía confiando en su nueva armadura para resistir a esos goblins. Y en cuanto puse la espada delante de mí, se dio cuenta de que era bastante afilada, porque al menos en comparación con lo que tenía antes, esto era el cielo y la tierra. Pero también comprendió que también eran de primer nivel, pero él tenía la ventaja de la armadura y la espada. Y con un solo movimiento, nuestro héroe, blandiendo su espada, fue capaz de partir al duende por la mitad. Pero tan pronto como la mitad del duende se desprendió de él, apareció de inmediato una especie de resplandor que comenzó a surgir literalmente de él. Pero tan pronto como voló hacia el pecho de nuestro héroe, él no entendió lo que estaba sucediendo, ni qué clase de magia ocurría. Algo muy sagrado que el duende había despegado repentinamente y literalmente atravesado el pecho de nuestro héroe. Pero al darse la vuelta, siguió viendo cómo los duendes continuaban atacando, porque hasta el momento solo había podido destruir a uno. Así que lo entendió. Había llegado su momento, pues comprendió que con una nueva armadura y una espada podía hacer literalmente cualquier cosa con los goblins de nivel 1. Pero el efecto que se produjo con el primer duende que destruyó exactamente en el mismo orden, se repitió con los demás duendes destruidos, y comprendió que su cuerpo volvía a brillar. Pero no entendía por qué estaba sucediendo de nuevo. Aunque los goblins seguían atacando a los que quedaban, él no entendía por qué todo sucedía así. Después de todo, también tenía la sensación de que ni siquiera era su propio cuerpo. Pero aún así ya no le importaba, porque saboreaba la victoria sobre los goblins. Así que, desenvainando su espada, se lanzó inmediatamente a destruir a todos los que se interponían en su camino. ¿Y qué aspecto tenía? Solo se podía apreciar desde fuera. Al fin y al cabo, nunca habíamos visto a nuestro héroe con ese aspecto. Además, comprendía que este era el fin de los goblins, y literalmente, de un solo golpe, fue capaz de destruir a los duendes restantes que atacaron a nuestro héroe. Y en cuanto se detuvo, alzando la mano, se dio cuenta de que seguía vivo después de semejante batalla contra un gran número de duendes. Después de todo, piensa que era de bajo nivel y podía destruir 5 goblins a la vez. Pero la iluminación mágica no cesó. Él ya estaba muy interesado en saber qué tipo de luz era esa. Pero entonces, de repente, nuestro héroe vio algo frente a él. Había varios letreros que indicaban que el nivel había aumentado.
Pero él no entendía cómo era posible ni cómo había sucedido. Y por su mirada quedó claro de inmediato que estaba infinitamente sorprendido desde que le dieron el nivel. Su anterior nivel de dueño era el primero, y ahora su nivel de dueño es el 6. Y de pie frente al dragón, nuestro héroe vio que había recibido un mensaje que indicaba que el nivel había sido recibido y que el nivel del propietario había sido confirmado. Y en ese momento el nivel del propietario era sexto, lo cual es muy sorprendente. Después de todo, no entendía cómo era posible alcanzar y aumentar ese nivel. No entendía qué significaba todo aquello, porque sabía que no podía obtener puntos de experiencia de ninguna manera. Pero, ¿quién lo hubiera imaginado? Gracias a la armadura del abismo, pudo usar la habilidad de absorción de nivel. Pero en cuanto nuestro héroe vio que la absorción de nivel es una habilidad que te permite absorber el nivel de los enemigos derrotados, se sorprendió mucho, ya que pudo elevar su nivel, y eso lo sorprendió mucho. Pero comprendió que no había ganado experiencia de la palabra en absoluto. Su nivel solo aumentó gracias a su habilidad para absorber el nivel de sus enemigos. Y él lo entendió. Esa misma sacralidad que sentía en el pecho después de destruir cada monstruo, era esa misma absorción. Después de todo, solo ahora empezaba a darse cuenta de lo único que había cambiado drásticamente en su vida, ya que ahora puede subir de nivel y ya no será un principiante de rango 1. Y sosteniendo su nueva espada en la mano, ya lo había entendido antes, pero parece que me he vuelto aún mucho más rápido. Después de todo, logró alcanzar el 5.º nivel, e incluso comenzó a moverse mucho más rápido que cuando estaba en el primer nivel, y solo ahora empezó a comprender y a darse cuenta de que ahora podía volverse mucho más fuerte de lo que era antes. Y cuando se detuvo, se sintió bastante satisfecho, pero aún así algo le inquietaba, y al darse la vuelta, se dio cuenta de que solo le molestaba el olor, porque era sencillamente terrible en el lugar donde estaba el dragón. Pero después de pensar un poco, se dio cuenta de que, sin embargo, esto ya no era importante, porque gracias a este dragón pudo aumentar su nivel. Pero entonces, tras pensarlo un poco, empezó a comprender qué era. Si derrota a todos los enemigos de esta cueva, podrá volverse aún más fuerte de lo que es ahora. Después de todo, probablemente no podrán hacerle daño gracias a la armadura. Si utiliza esta habilidad al máximo, podrá destruir a todos los duendes que se encuentran en esta cueva. Pero mientras nuestro héroe pensaba en esto, de repente sintió algo a sus espaldas. Después de todo, entendió que te estabas dando la vuelta y que no debería haber duendes fuertes en esa cueva. Pero lo que vio frente a él, esto le resulta muy impactante, lo que lo deja muy sorprendido y también asustado. Porque delante de él, vio al señor de los goblins. Un señor goblin de nivel 35 es el protector de la cueva de los goblins. ¿Y nuestro héroe no entendía de dónde venía el gran goblin? Pero sigo entendiendo que solo tiene que hacer una cosa en esta situación. Esto consiste en darse la vuelta y correr hacia la salida lo más rápido posible sin siquiera mirar atrás. Pero al darse la vuelta, notó que los duendes se sentían atraídos por el dragón. Bueno, además, la armadura también recomendaba retirarse, ya que el enemigo era de nivel 35, y entendía perfectamente que no podía con él. Pero sus niveles se diferenciaban en 30, aunque aún así lo comprendía. Ya no podrá escapar del goblin, puesto que comenzó a atacar a nuestro héroe, porque comprendió que esto era muy malo, ya que la diferencia de niveles era muy grande. Y tras un instante, nuestro héroe aún pudo frenar ligeramente el golpe del duende, pero no por mucho tiempo. Sería tan fuerte que, literalmente, de un solo golpe podría lanzar a nuestro héroe a una distancia enorme. ¿De dónde viene? Tras estrellarse contra la pared, se dio cuenta de que sentía mucho dolor, pero aún así tenía que levantarse, así que el goblin ya se dirigía hacia él a propósito, y él no entendía qué clase de poder monstruoso era ese. Aunque logró aumentar el nivel, aún era demasiado débil para resistir contra un duende de nivel 35. Después de todo, comprendió que esto era muy malo, aunque solo recientemente pensó que podría mejorar la situación. Pero todos sus planes se torcieron
al darse cuenta de que seguía teniendo tan mala suerte como antes. Pero lo único en lo que tuvo mucha suerte fue en poder escapar del Goblin. Pero aparte de eso, todavía no entendía cómo podía salir de allí ahora, ya que la salida está custodiada por un ejército del señor Goblin. Pero aún así, al volver a sus orígenes, también se dio cuenta de que era demasiado débil. Pero aún así, se le ocurrió una buena idea, pues pensó que era posible esperar a salvo hasta que todos se marcharan de allí. La idea, por supuesto, era muy buena, hasta que uno de los duendes se acercó a nuestro héroe, caminando directamente hacia él. Aunque era de primer nivel, vio a nuestro héroe e inmediatamente comenzó a atacarlo. Llevaba un goblin de primer nivel, y el nuestro ya era genial porque era capaz de matar a un goblin simplemente agarrándolo de la cabeza, algo que no podía hacer antes. Pues bien, para nuestro héroe, no solo agarrar la cabeza, sino literalmente lanzar al duende contra la pared con facilidad usando solo sus manos, ya no era difícil, ya que en el mundo en el que estaba, él decidía todo. Lo único que importaba era el nivel, ya que incluso ellos deberían haber entendido la diferencia entre ellos. Así como él entiende la diferencia entre él y el señor Goblin, pero aún así destruiré al Goblin. Inmediatamente se le reveló que había una confirmación del nivel del dueño. Después de todo, su nivel actual es el séptimo AA, aunque hace apenas un par de minutos era el quinto. Y lo recordó. Después de todo, puede aumentar el nivel, y si absorbe suficiente nivel, puede derrotar incluso al señor de los goblins. Después de todo, él creó eso antes y no podía destruir a nadie. Pero ahora todo ha cambiado mucho más, ya que ahora debe destruir para sobrevivir. Lo cual, de hecho, comenzó a hacer, destruyendo a los duendes uno tras otro. Además, su espada era tan fuerte que podía blandirla literalmente contra 2 goblins en un solo movimiento. Destruye 2 a la vez, porque la espada estaba tan afilada que literalmente desataba todo a su paso, sin siquiera aplicarle un gran esfuerzo. Y tras un instante, simplemente destruyó a los duendes, se dio la vuelta y se marchó, comprendiendo que en este mundo solo ganan los más fuertes, y solo aquellos con un alto nivel pueden sobrevivir, ya que los débiles siempre obedecerán a los fuertes. Y él lo sabe por experiencia propia. Y mientras tanto, nuestro héroe, yo ya era nivel 15, pero delante de mí, en el túnel, vio un desenlace incomprensible, y delante de uno de ellos había 2 antorchas encendidas. Pues bien, la armadura también recomendaba examinar las cuevas laterales, que estaban iluminadas, y nuestro héroe también estaba interesado en lo que había dentro y en entrar. Vio delante de él muchas monedas de oro y varias cajas, así como objetos de oro. Entiendo que los duendes se llevaron todos esos tesoros de la gente. Después de todo, incluso si todos estos fueran duendes de primer nivel, la gente común no podría hacerles frente. Pero aún así decidió ver qué había a su alrededor, porque tal vez encontraría algo que pudiera usar en el futuro. Pero al mirar a su alrededor, se sintió atraído por algo más que el oro. Curiosamente era una caja, pero estaba muy interesado en lo que había dentro, y al abrir una de ellas, vio lo que tenía delante. Unas cuantas botellas, ya entiendes que se trata de una supuesta poción restauradora. Después de todo, realmente eran ellos, y nuestro héroe comprendió que necesitaba llevarlos consigo para continuar la batalla, de modo que pudiera recuperarse en cualquier momento. Pero nuestro héroe también notó un comentario que decía que la armadura tenía un espacio especial para pociones. Y tan pronto como nuestro héroe pensó en algún tipo de espacio donde podría poner esas pociones, justo ahí comenzó a producirse algún tipo de reacción, y apareció un nuevo compartimento literalmente al lado de su bolsillo. Y al examinarlo más de cerca, se dio cuenta que su equipo tenía una cadena nueva para almacenar verduras. Y después de haber metido dentro todos los productos posibles que pudo, lo único en lo que pensó fue en eso, que era algo muy útil y que estaba muy agradecido a su equipo por esta oportunidad de guardar la poción muy cerca de él y no tener que llevarla en las manos o en la bolsa. Pero aún así, a nuestro héroe le gustaría llevarse algo de oro, pero también comprendió que eso le perjudicaría en las batallas. Pero también comprendió que su principal objetivo ahora
es regresar a la ciudad con vida. Pero ya se ha vuelto más fuerte. Después de todo, si puede salir de aquí. Podía hacerse rico vendiendo materiales de monstruos, y eso era estupendo para él. Por lo tanto, tal vez tomó la decisión correcta al marcharse sin oro para que no le preocupara. Pero en cuanto empezó a caminar detrás de mí, oyó una voz y me di la vuelta. Inmediatamente corrió en la dirección de donde provenía la voz, pensando que realmente había alguien allí. Pero lo que vio detrás de las cajas lo sorprendió muchísimo. Después de todo, había una chica sentada allí, y él empezó a comprender que los duendes no solo se llevan oro, sino también personas. Así que, naturalmente, él inmediatamente le dijo que esperara, porque la ayudaría ahora y soltaría las cuerdas. Dijo de inmediato que tuvo mucha suerte de que él aún fuera capaz de fijarse en ella. La chica sonrió de inmediato y le dio las gracias a nuestro héroe. Imagina que se llama Mil y que es del pueblo de Rakuru, pero en cuanto la chica se presentó, decidió preguntarle el nombre del chico que la había salvado, ante lo cual nuestro héroe cayó repentinamente en un ligero estupor, pensando: dije que su nombre es Ark. Y en cuanto la niña oyó ese nombre, se dio cuenta inmediatamente de que era él. Pero la chica ni siquiera tuvo tiempo de decir nada cuando el chico le preguntó si conocía el apodo de carroñera. Pero la chica pidió perdón de inmediato. Dicen que había oído hablar de él y de los rumores, pero ahora la situación es completamente diferente. Pues bien, también se dio cuenta de que era completamente diferente de los Zhukov de los que había oído hablar. Pero nuestro héroe se dio la vuelta y preguntó de qué estábamos hablando. Y la chica dijo que él le había salvado la vida, y en su opinión, no parece un carroñero en absoluto. Entonces la chica sonrió de inmediato y dijo que para ella él no era un carroñero, sino un héroe. ¿Por qué nuestro héroe? Pensé inmediatamente. Porque siempre quiso convertirse en aventurero para salvar a la gente del peligro. Así que inmediatamente le dijo a la niña que la llevaría al pueblo, que debía darse prisa y seguirlo. E inmediatamente comenzó a caminar en la dirección de donde venía, para poder salir y despedir a la muchacha en el pueblo, pensando que, aunque sea un poco con todos, en este momento sigue estando muy feliz. Y caminando por el túnel, volviendo a mirar, pensó que era mejor que las chicas se escondieran detrás de las piedras un rato, mientras él revisaba toda la situación a su alrededor. Porque en cierto momento, nuestro héroe comenzó a sentir la presencia de los duendes. Y en cuanto se dio la vuelta, vio un número bastante grande de duendes, que eran mucho más grandes que la primera vez. Entiendo que hay muchos de ellos, ya que su número ya era superior a 15. Y aunque pensándolo un poco hay alrededor de 30 y todos son de primer nivel, él solo tiene 15. Por lo tanto, lo único que nuestro héroe le dijo al duende fue que se preparara, porque pronto estaría a su nivel, apuntando la espada hacia él. Pero por alguna razón, los goblins tenían una opinión diferente. Por lo tanto, toda la multitud que estaba frente a nuestro héroe se abalanzó inmediatamente sobre él. Pero aún así, por muy rápido que corrieran hacia él, también desaparecieron rápidamente de la destrucción de nuestro héroe. Después de todo, cada castillo destruía al menos a 2 o incluso 3 duendes con una sola espada. Mientras tanto, nuestro héroe absorbió muy rápidamente los niveles, volviéndose más fuerte, porque gracias a la absorción de nivel, ataca cada vez más rápido. Y además, sus movimientos se vuelven tan rápidos como sus ataques, pero también su reacción aumenta significativamente. Además, sus sentidos también aumentaron con fuerza y velocidad, y ya podía sentir el ataque a sus espaldas. Y gracias a su velocidad, también podía recuperarse rápidamente de cualquier ataque, y literalmente, disolverse. Además, muy rápidamente, inmediatamente después de marcharse, comenzó a atacar para destruir a todo aquel que se interpusiera en su camino. Y por supuesto, por ello, su nivel aumentó muchísimo. Y para nuestro héroe, en cierto momento, se convirtió literalmente en entretenimiento, porque era pervertido de diversas maneras, destruyendo a todos los que se interponían en su camino, porque sentía un poder que nunca antes había sentido, porque cuanto más destruía a sus enemigos, más fuerte se volvía,
y lo entendía perfectamente. Y nuestro héroe miró a los duendes con una expresión completamente diferente, porque los veía como seres sencillos, y no como los monstruos a los que quizás había temido antes. Y tras un breve instante de pausa, nuestro héroe recibió una nueva notificación que confirmaba que el nivel del propietario había sido verificado. Y este nivel ya era 35. Aunque literalmente hace 2 minutos era solo 15. Pero entonces la niña se asomó por debajo de la piedra y le preguntó a nuestro héroe si podía salir. A lo que nuestro héroe respondió que todavía no. Pero entonces la niña se dio la vuelta y vio al monstruo. A lo que nuestro héroe dijo eso. Destruyó a muchos de sus parientes y finalmente llegó. Dándose la vuelta frente a nuestro héroe, salió caminando. El señor Goblin, que estaba furiosamente decidido a destruir por completo a su rival esta vez. Pero al mismo tiempo, nuestro héroe, al mirar al señor de los goblins, comprendió que él quería destruirlo tanto como él quería destruirlo a él, porque finalmente llegó hasta nuestro héroe. Pero al parecer el señor Goblin estaba furioso, así que inmediatamente lanzó su feroz grito. Ante esto, nuestro héroe se preparó inmediatamente para la batalla. Después de todo, ya era de nivel 35, aunque el señor Goblin también es de nivel 35. Pero nuestro héroe solo le dijo al señor que ya no era el mismo perro que se había escapado de él un poco antes. Simplemente lancé mi arma hacia atrás y me preparé para el ataque. Lo único que dijo fue que no creía poder derrotarlo tan fácilmente, así que ella se preparó para la batalla de la misma manera desde el momento en que escapó. Y tan pronto como comenzó la batalla, nuestro héroe solo pudo asestar un único golpe, pero aún así llegó a la celda donde lo necesitaba, ya que logró herir al señor Goblin en el costado. Pero en cuanto nuestro héroe se dio la vuelta, vio a unos duendes que lo miraban furiosos. Y en cuanto los miró a todos, se dio cuenta de que eran 10 en total. Pero mientras tanto, como señor de los goblins mientras aún estuviera vivo, no querría distraerse con nimiedades. Por lo tanto, tras llamar a la chica, pidió inmediatamente unos cuchillos. Y la chica, sin hacer preguntas innecesarias, simplemente respondió que sí. E inmediatamente arrojó una funda con cuchillos hacia nuestro héroe. Pero por alguna razón, todos los cuchillos prácticamente comenzaron a salir volando de la funda, dirigiéndose directamente hacia nuestro héroe. La chica, al ver esto, solo pidió perdón por haberlo lanzado de forma tan torpe, a lo que nuestro héroe le dijo que no le prestara atención porque había logrado atraparlos con bastante astucia. Y dado que su nivel aumentó considerablemente, ya podía realizar acciones como ataques con calma y rapidez. De este modo, pudo atrapar fácilmente todos los cuchillos que caían. Inmediatamente, utilizó esos cuchillos para atacar a los duendes, que eran un blanco muy fácil para él. Y, por cierto, sus movimientos eran tan rápidos que algunos goblins ni siquiera se percataron de la rapidez con la que su oponente desapareció frente a ellos y apareció en otro lugar. Y literalmente todos los cuchillos de nuestro héroe me levanté. Lo único que dije fue que tuvieron mala suerte porque no debieron haberse metido con él. Puesto que ahora no tienen ningún deseo de ayudar, la situación ha empeorado para su señor. Por lo tanto, literalmente solo, con un leve movimiento, nuestro héroe arrojó todas las espadas que tenía en sus manos, destruyendo así a todos los goblins que quedaban frente a él. Y así pudo absorber los niveles de todos los goblins que se opusieron a él. Y, por lo tanto, su nivel se elevó a 45. Y en un instante, el señor Goblin decidió atacar a nuestro héroe por la espalda, pero entonces le pareció bastante fácil usar su espada para repeler el ataque, porque ahora su nivel es 45. Así que ahora es mucho más fuerte que él. Pero el golpe subsiguiente afectó duramente a nuestro héroe. No entendía por qué estaba sucediendo esto. Después de todo, su nivel era superior al de él. No entendía de dónde provenía tanta presión sobre nuestro héroe. Después de todo, pudo apartar fácilmente a su oponente de un empujón. Y él, nuestro héroe, no comprendía lo que estaba sucediendo. Pero aquí nuestro héroe recibe la advertencia más importante. Este monstruo tenía un brazalete que aumentaba su rendimiento en la batalla, y nuestro héroe comprendió entonces por qué parecía tan fuerte. Poseía un objeto con características mejoradas,
Esta pulsera la llevaba en la mano con la que sostenía su espada. Aunque normalmente no es tan fácil subir de nivel, y por lo tanto, volverse aún más aventurero. Sin embargo, equípate con objetos que aumenten las características en combate o durante la defensa. Nuestro héroe no podía pensar que los monstruos solo pudieran equiparse con las mismas cosas. Allá vamos. Nuestro héroe ya ha aceptado cuál será su próximo objetivo. Y lo más importante, después de todo, necesitaba destruir el brazalete a cualquier precio, para que el nivel de este monstruo disminuyera considerablemente. Y el señor Goblin comenzó inmediatamente a atacar a nuestro héroe, intentando destruirlo. Pero este logró saltar para esquivar el ataque. Pero con tales ataques, nuestro héroe solo se dio cuenta de que no le sería fácil, pero al parecer tendrá que darlo todo. Utilizar todas tus fuerzas, e incluso más, para ganar. Ante esto, nuestro héroe comenzó inmediatamente a atacar al señor de los goblins, pero este se defendió bastante bien, deteniendo el ataque. Al menos uno de ellos fue tan fuerte que la tortita golpeó el suelo con bastante fuerza. Pero a pesar de todo, logró atacar a nuestro héroe en paralelo. Y ante tal ataque, nuestro héroe voló lo suficientemente lejos, porque tampoco esperaba que hubiera un contraataque. Pero a pesar de todo, se puso de pie inmediatamente diciendo que aquello no era el final. Pero al darse la vuelta, vio a los goblins destrozados con sus cuchillos. Y entonces se le ocurrió una buena idea. Tras tomar esos cuchillos, se apresuró inmediatamente a atacar al señor de los goblins. Y poco a poco comenzó a lanzar un cuchillo al monstruo. Pero aún así, logró defenderse de esos ataques con sus armas. Ante esto, nuestro héroe ni siquiera pensó en detener sus ataques y continuó golpeando. Aunque en cierto momento el señor Goblin se dio cuenta de que ya le resultaba bastante difícil defenderse debido a la intensidad de los ataques. Y justo después del ataque con cuchillos, nuestro héroe Prime agarró la espada y corrió también hacia el señor de los goblins para destruirlo. Bueno, en cuanto nuestro héroe alzó el vuelo, los duendes no entendieron lo que estaba pasando, y nuestro héroe dijo que ya lo había dicho. Desde el principio, esto era lo único que quería, y su único objetivo era este. Lleva el brazalete en la mano, porque en cuanto lo destruya, el señor Goblin perderá toda su fuerza, diciendo que no habrá más sorpresas. Nuestro héroe se volvió inmediatamente hacia el señor Goblin, diciendo que entonces, en la entrada de la mazmorra, vio a un viejo muchacho débil. Pero ahora es muchas veces más fuerte que el señor Goblin, y ahora debería huir aterrorizado. Por supuesto, si él puede hacerlo, ya que ahora solo con un ataque puede destruir por completo a ese señor Goblin, dado que su nivel es muy diferente. Por lo tanto, allí mismo, literalmente en un solo ataque, fue capaz de hacer algo para lo que antes no tenía la fuerza suficiente. Así pues, mientras el señor de los goblins intentaba protegerse, ella inmediatamente salió volando, pero a una distancia muy grande, tan lejos que literalmente se estrelló contra la pared con todas sus fuerzas. Pero nuestro héroe se acercó y preguntó, ¿qué ocurre? ¿Acaso le asusta su poder? Después de todo, no era de extrañar, ya que ahora su vida corría peligro. Y lo primero que hizo fue simplemente arrebatarle el arma de las manos al señor Goblin. Nuestro héroe se levantó para recordar esas palabras que todos le decían que era un carroñero, y el hecho de que a nadie le gustaran, lo entiendo si puede derrotarlo. Se librará para su debilidad. Por lo tanto, para el señor Goblin fue el final, ya que nuestro héroe no iba a esperar más, ni un solo segundo, porque gracias a él, se volvería aún más fuerte. Por eso fue el único que le agradeció el nuevo poder. Y literalmente, en un instante, todos los niveles comenzaron a ser atraídos hacia nuestro héroe, aumentando así el nivel del propietario. Y en un instante, el nivel de nuestro dueño era el de los años 80. Sí, y se veía completamente diferente a cuando era el primero. Pero entonces la chica se echó atrás bruscamente y preguntó si ya podían irse. Pero cuando se acercó a nuestro héroe, vio al señor de los goblins, y dicen que fue capaz de derrotarlo. Después de todo, ahora es el aventurero más fuerte de este lugar, sobre los más fuertes. Y aún así, decidió conseguir materiales para venderlos en la ciudad. Pensó que era genial,
porque era el gran colmillo del señor Goblin. Aunque antes nuestro héroe ni siquiera podía imaginar que llegaría el día en que obtendría un material tan raro, a lo que incluso la chica le dijo a nuestro héroe que no se preocupara, porque ella podía cargarlos, ya que la bolsa ya estaría llena con varios materiales como la espada Huesos Malditos del señor Goblin y muchos otros. A lo que nuestro héroe solo le dio las gracias a la chica por ayudar con los materiales, y lo único que ella dijo fue que no se preocupara, porque él le había salvado la vida. No era difícil para ella ayudarlo. Pero entonces la chica preguntó bruscamente qué harían con él. A lo que nuestro héroe respondió que ya había reunido algunos buenos materiales, y pensó un poco en el hecho de que ya no necesitaba esconderse, y decidió que simplemente podían regresar al pueblo. Pero también le interesaba el hecho de que, si dejaban a los duendes como estaban, podrían volver a secuestrar a las chicas del pueblo. Así que lo único que le preguntó a la chica fue si se quedaría con él un poco más, a lo que ella respondió que no le importaba, pero le preguntó directamente a dónde irían. Y nuestro héroe, dándose la vuelta, dijo que no permitiría más secuestros en el pueblo, porque destruirá a todos los duendes de esta cueva. Y después de un tiempo, cuando ya habían destruido a todos, no decidieron que él debía regresar. Y nuestro héroe ya era de nivel 100. Pensaba que cuando dejó este pueblo era de nivel 1, pero ahora ya es de nivel 100 y ha progresado bastante bien. Además, al alcanzar el nivel 100, podrá derrotar a más monstruos en la zona. Después de todo, finalmente se había convertido en un verdadero aventurero, y eso lo hacía muy feliz. Pero entonces la chica se puso delante de nuestro héroe y dijo que nunca había oído hablar de aventureros con un nivel de 3 dígitos, hablando del hecho de que claramente ya no es un principiante, sino el aventurero más fuerte del pueblo. Y nuestro héroe comprendió que había una verdad absoluta en las palabras de la chica. Además, hablando de esto, nunca antes había visto aventureros de tan alto nivel. Dice que puede absorber los niveles de los enemigos derrotados y que nadie debería preocuparse porque él también se sorprendió cuando lo vio por primera vez. A lo que la chica respondió que con tal fuerza podría convertirse en el más fuerte, y ella también cruzará los dedos por él, y esperará que todo le salga bien. Pero mientras nuestro héroe hablaba con la chica, un grupo de chicos apareció inesperadamente por un lado, saludando a nuestro héroe como si fuera un carroñero. Pero nuestro héroe se dio la vuelta e inmediatamente reconoció que era Zarg, a lo que él preguntó inmediatamente qué tipo de armadura llevaba. Inmediatamente comenzaron a reír, diciendo que, como no podía subir el nivel, decidió confiar en el equipo, ya que siempre seguirá siendo un carroñero, aunque se ponga una hermosa armadura. Además, sigue siendo el mismo debilucho de antes, y algunos equipos no le ayudarán con semejante diferencia de niveles. Pero esta vez nuestro héroe no estaba dispuesto a escuchar todas esas burlas, e inmediatamente se abalanzó sobre el tipo mostrándole un cuchillo y diciéndole que estaba harto de él. ¿Podría callarse y guardar silencio, por favor? No quiere escucharlo. Después de todo, en cuanto nuestro héroe voló hacia el tipo con un cuchillo en las manos, solo le pidió un favor. Se hizo el silencio y ya no habló, porque él está cansado de él. Pero el hombre, al ver esa reacción, preguntó cómo se atrevía a tratarlo así. Inmediatamente levantó la pierna y decidió atacar a nuestro héroe. Y en cuanto golpeó a nuestro héroe, moviéndose un poco hacia un lado, el tipo le dijo que no se volviera arrogante. Al desenvainar su espada, lo único que recordó fue que aquel tipo era un carroñero. Pero lo que sucedió después, el tipo claramente no se lo esperaba, porque nuestro héroe pudo arrebatarle fácilmente la espada de las manos y dejarla en el suelo. Y los hombres que estaban con ese tipo inmediatamente sacaron sus espadas. Y nuestro héroe se da la vuelta y les pregunta si ellos también quieren intentar luchar contra él. Y mientras el tipo estaba sentado allí, comprendió que era de nivel 20. Pero ¿cómo podía ser de nivel 1? A lo que nuestro héroe respondió que su nivel era el 20 y que él era un debilucho, porque nuestro héroe ya era varias veces más fuerte que él. Y uno de los chicos, a los que decidí comprobar, dirigiéndose a Zargu, le dijo que comprobara su nivel. Y en cuanto el tipo sacó la tableta para comprobar el nivel, se sorprendió mucho porque ¿cómo era posible?
tenía el nivel 100. Creo que podría haber sido una broma, pero si es verdad. Pero cuando el tipo miró a nuestro héroe, no entendió qué clase de monstruo era ese. Pero nuestro héroe volvió a exhalar, pensando que al principio era un carroñero y ahora lo llamaban monstruo. Al darse la vuelta, dicen que es el aventurero más común y corriente. Pero en cuanto nuestro héroe dijo esto, se quedó muy sorprendido. Por el hecho de que los chicos empezaran a huir inmediatamente, entiendo que su velocidad es bastante alta cuando tienen miedo. Y la chica, mirando a nuestro héroe, dijo que realmente parecía haber cambiado, y ella estaba muy contenta por él. Se dio la vuelta, le pidió que lo hiciera. La seguí. También sugirió que le contaran a todo el mundo sobre sus nuevas habilidades. Pero nuestro héroe tenía un pequeño asunto pendiente, porque necesitaba hacer algo. Después de todo, acudió al mismo hombre al que había visitado antes de abandonar el pueblo, quien también le preguntó: ¿qué necesita? Y nuestro héroe respondió que simplemente quiere vender los materiales. Pero el hombre aún se acordaba del tipo y mencionó su antiguo apodo de carroñero, e inmediatamente dijo que no valía la pena perder el tiempo, porque probablemente había traído otra vez algún tipo de basura. Pero nuestro héroe solo sonrió ante esto. Inmediatamente preguntó qué tal esto. Después de todo, si es basura, claro que desaparecerá. Muestra el gran colmillo del señor Goblin. Ante esto, el hombre agarró inmediatamente el colmillo y enseguida empezó a preguntarse si era falso, porque no entendía de dónde podía sacar algo así. A lo que nuestro héroe respondió que lo había derrotado y que por lo tanto había obtenido el colmillo. A lo que el hombre respondió que no podía simplemente creerle sin más, teniendo en cuenta los méritos que tenía anteriormente. Ante esto, nuestro héroe se dirigió inmediatamente a la chica, quien confirmó con alegría que, en efecto, era cierto. Pero tan pronto como nuestro héroe comenzó a verter otros materiales de la bolsa, el hombre estaba muy sorprendido, porque no entendía cómo era posible. Y lo único que nuestro héroe ya ha preguntado es si comprará o si irán a otro sitio. A lo que el hombre, por supuesto, respondió que lo compraría todo, porque ¿cómo iba a rechazar materiales tan raros? Y ante esto, nuestro héroe solo sonrió y dijo que esperaba que esta vez fuera digno de apreciarlos. Pero inmediatamente después de vender los materiales raros, decidió, según la tradición, ir a casa de su amigo, donde antes había comprado pan. Y en cuanto nuestro héroe fue visto, llamaron inmediatamente al abuelo para que viera quién había venido. Ante esto, el abuelo, en cuanto se dio la vuelta, se llevó una grata sorpresa cuando nuestro héroe se marchó, a lo que él, a su vez, sacó una bolsa no con materiales, sino con oro. Y el hombre estaba muy sorprendido. No entiendo de dónde sacó tanto dinero, porque le pareció increíble. Y nuestro héroe respondió que finalmente había logrado derrotar al monstruo más fuerte. Bueno, como era de esperar, los hombres solo felicitaron a nuestro héroe. Me alegro por él. Y lo primero que hizo el hombre, por supuesto, fue abrazarlo, porque estaba realmente feliz porque su amigo había tenido éxito, porque estará muy contento con ello. Ante lo cual nuestro héroe, lo único que hice fue sonreír, agradeciéndole su apoyo. Pero entonces, de repente, oí algo a lo lejos, me di la vuelta y vi a nuestro héroe. Que un gran número de personas comenzaron a chocar en un mismo lugar, mirando hacia algún punto en la distancia, y el hombre inmediatamente comenzó a correr en esa dirección, pidiéndoles al abuelo y a la niña que lo esperaran allí. Después de todo, se trataba de monstruos capaces de atravesar la valla y entrar en el pueblo. Ya han comenzado a atacar a los aldeanos para destruirlos. Pero nuestro héroe, gracias a Dios, estaba cerca, y aún así logró repeler el ataque contra la chica. Y tan pronto como nuestro héroe logró destruir a un monstruo, inmediatamente le preguntó a la chica si estaba bien, y ella respondió que estaba bien. Pero aquí está nuestro héroe. Vi un par de monstruos más. ¿Quiénes serán? Pero sin embargo, eso no le importaba, porque no deberían haberlo hecho. Preséntense hoy en el pueblo, porque no irán más allá. Aunque frente a nuestro héroe había lobos de nivel 8. Había bastantes, y al observar al grupo de hombres lobo, nuestro héroe comprendió que no se les podía permitir entrar en la aldea. Pero la gente, en cuanto vio a un gran número de hombres lobo,
inmediatamente les pidió que llamaran a Sark y a su grupo. Al fin y al cabo, no entendían a dónde habían ido, y nuestro héroe solo recordaba cómo rápidamente comenzaron a huir de él, dándose cuenta de que tendría que asumir la responsabilidad de destruir a todos los hombres lobo que llegaban al pueblo. Pero los hombres lobo también eran muy agresivos para destruir al chico que se interponía en su camino, y nuestro héroe comprendió que eran de nivel 8 y que no representaban ningún peligro para él. Aunque en otras ocasiones no representaban un peligro para él, eran suficientes como para que pudieran dividirse y atacar a la gente. Y nuestro héroe comprendió que aún quedaban muchos residentes, pero tampoco podía olvidarse de ellos, así que tomó la única decisión correcta. Después de todo, comprendió que si no hacía nada, todos los habitantes serían simplemente destruidos. Dado que los hombres lobo ya estaban bastante cerca de la gente, ya estaban intentando atacarlos. Pero el chico que fue elegido por uno de los hombres lobo tuvo mucha suerte, porque nuestro héroe apareció justo a tiempo para destruir al hombre lobo que decidió atacar al chico. Pero esto era solo el principio, porque cuando se dio la vuelta, se percató de que todavía había un gran número de hombres lobo allí. Y, por supuesto, inmediatamente se lanzó a la batalla, destruyendo a los hombres lobo que se interponían en su camino. Pero aún así, no olvidó preguntar a la gente, ¿no estoy herido? ¿O ellos? A lo que el mismo hombre respondió, no, él no está herido. Gracias por salvarnos. Pero entonces reconoció a nuestro héroe, porque pensaba que estaba más lejos. Dijo que podía llamarlo como quisiera, porque ahora tenía cosas más importantes que hacer. Aunque lo llamaban carroñero, aún así no podía dejarlos en la estacada. Después de todo, no podía simplemente abandonarlos y arrojarlos a una muerte segura. Todas las personas inmediatamente comenzaron a reconocer a nuestro héroe, llamándolo carroñero, y el hecho de que les estaba salvando la vida, porque estaban muy sorprendidos por esto, porque no esperaban que fuera él quien los salvara. Pero de repente, nuestro héroe se dio cuenta de que había subido otros 72 niveles, pero recordando que había 10 hombres lobo, dándose cuenta de que si los hubiera derrotado, debería haber llegado al nivel 80 y tantos, que se le había escapado uno, pero al darse la vuelta se dio cuenta. Después de todo, se percató de que había un hombre lobo en el tejado de uno de los edificios, y debajo de él había una niña pequeña. Estaba muy asustado, lo entiendo. El hombre lobo ya ha comenzado a saltar desde el tejado hacia la niña. Después de todo, comprendía perfectamente que incluso con un nivel tan alto, no podría salvarlos a todos. Pero como la niña era muy pequeña, ni siquiera comprendió lo que tenía que hacer. Simplemente observó cómo el gran hombre lobo volaba directamente hacia ella. Nuestro héroe comprendió que no podía aceptar esto. Pero entonces se le ocurrió la idea de que tal vez podría arrojar la espada. Sin embargo, se da cuenta de que solo tiene una oportunidad para entrar. Es mejor hacerlo ahora que arrepentirse después. Aunque no suele correr riesgos, tomó la decisión de lanzar la espada y no se arrepentirá en el futuro de no haberlo hecho. La espada voló rápidamente hacia el hombre lobo, y la chica, ya asustada, escondió su rostro. Pero, como era de esperar de nuestro héroe, la espada dio en el blanco, lanzando al hombre lobo a cierta distancia de la chica y acabando con su vida. Y después de tan solo unos segundos, nuestro héroe se acercó a la niña, que estaba muy asustada, pero no entendía lo que había sucedido. La chica que envolvió al héroe estaba muy contenta. La chica inmediatamente le preguntó a nuestro héroe si había venido a salvarlos. Ella respondió que, por supuesto, había venido, y que él se alegraba de que ella estuviera bien. Y la chica sonrió inmediatamente, agradeciéndole al chico por haberla salvado. Y nuestro héroe estaba realmente contento de haber podido salvarla del hombre lobo. Pero ahora, nuestro héroe fue abordado por un gran número de aldeanos, que literalmente lo rodearon y uno de los tipos a los que recurrí para que nuestro héroe buscara comida, dice que mantuvieron una conversación con él. Ante esto, nuestro héroe pensó que debería haber previsto que estarían descontentos con el hecho de haber sido salvados por un carroñero. Pero de repente, el hombre pronunció la palabra carroñero. Nuestro héroe se dio la vuelta y dijo que tenía que irse. Al fin y al cabo, no querían ver la cara del carroñero. Pero de repente,
Todos los vecinos le pidieron que esperara, y nuestro héroe, dándose la vuelta, preguntó qué más necesitaban. Pero de repente, lo único que dijeron fue gracias. Y también a la madre de la niña que salvó a nuestro héroe, también le di las gracias por eso. Él salvó a su hija de la muerte. Pero en cuanto nuestro héroe vio que la mujer se inclinaba, inmediatamente extendió los brazos y le pidió que levantara la cabeza, porque no había necesidad de hacerlo, porque simplemente quería ayudarlos, y lo hizo. Eso es todo. Dicen que antes coleccionaba botín de los muertos, y que esto no cambiará eso. Ahora tenía la fuerza para ayudar a los demás, porque ahora se convertirá en un aventurero ayudando a la gente. También deberían vigilarlo, puesto que por ello les estará inmensamente agradecido. Comprenderás que en este día, de ser un patético carroñero, se convirtió en un aventurero que salvó al pueblo de la destrucción. Y al día siguiente, caminando por la calle, la chica que salvó a nuestro héroe se fijó en el chico e inmediatamente corrió hacia él. Le deseamos buenos días a nuestro héroe. Pero el chico se dio la vuelta y vio a la chica. No esperaba encontrarse con ella, pero algo preguntó inmediatamente dónde estaba su armadura. Y nuestro héroe sonríe y pregunta por la armadura del abismo. Ella dice que, después de todo, la lleva puesta porque ahora puede. Chasquea los dedos y se lo pone y se lo quita cuando quiere, porque lo descubrió recién por la mañana. Y gracias a esa armadura, finalmente pudo convertirse en un verdadero aventurero, a lo que la chica respondió que se alegraba de que la hubiera encontrado en esa cueva. Pero inmediatamente se puso a pensar, recordando al dragón. No entendía por qué había un dragón muerto en la cueva de los goblins, aunque al mismo tiempo, ¿importa? Mientras tanto, los acontecimientos se trasladaron a la cueva de los duendes, no muy lejos del lugar donde murió el dragón. El mismo tipo corrió hacia allí, gritándole que huyera más rápido. Bitim necesitaba zafarse de él. Los chicos huyeron muy rápido y gritaron pidiendo ayuda. Pero de repente el hombre se dio la vuelta y dijo que no entendía, porque ¿qué es un monstruo? ¿Cómo está aquí? ¿Y qué pasó? Pero aquí solo nos mostraron un ojo muy grande, y no estaba claro qué clase de monstruo era. El hombre que estaba sentado, mirando ese ojo monstruoso, comprendió que ese podría ser su fin. Y mientras tanto nuestro héroe, de repente sentía algo. Se dio la vuelta. No entendió lo que acababa de pasar, pero claramente sintió algo de los de afuera. Pero al darse la vuelta, se sorprendió un poco porque vio una multitud de personas que lo único que dijeron fue «Gracias por salvarlos». Pero mientras tanto, empezaron a decir que gracias a él, nadie había resultado herido y que estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvarlos. Al fin y al cabo, todos le están muy agradecidos y no son solo palabras. Pero de repente, salió una mujer con una chica que anteriormente había salvado a nuestro héroe, y la chica pidió escucharlo. Y los sucesos ocurridos un poco antes, cuando el tipo que se burlaba de nuestro héroe persiguió al cíclope, pensando que casi lo habían derrotado. Era Zarg, de nivel 20. Inmediatamente les ordenó a sus hombres que corrieran más rápido, y enseguida dijeron que su nivel era 17, y también el 16º. Pero entonces, de repente, el cíclope comenzó a entrar en una de las cuevas, y los chicos se detuvieron, y se dieron cuenta de que parecía que había corrido justo por allí. Y también reflexionando sobre el hecho de que, debido a que no estaban allí cuando el pueblo fue atacado por hombres lobo, fueron multados con una cantidad considerable. Esta es la única razón por la que no se debe dejar escapar esta presa bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, me adentré en la cueva, percibiendo un olor extraño, y cuando comenzó a intensificarse en la dirección de donde provenía ese mismo olor, y después de un tiempo llegó al lugar donde yacía el dragón. Pero entonces, de repente, el cíclope levantó la cabeza y olió ese mismo aroma, y literalmente se enfureció en cuanto lo sintió, ya que su saliva comenzó a fluir con mucha fuerza. Los hombres, adentrándose cada vez más en la cueva, se dieron cuenta de que él debía estar en algún lugar más adelante. Pero de repente los chicos sintieron algo sin comprender qué era. Después de todo, mientras comía, un olor extraño me llegó a la nariz,
y no inmediatamente empecé a hablar del hecho de que podrían estar a punto de vomitar. Pero el hecho de que uno de los chicos lo viera fue un poco impactante. Y encima les preguntó a mis amigos si ellos también lo habían visto. Después de todo, vieron cómo ese mismo cíclope devoró al dragón que estaba dentro de la cueva. Lo comió con mucha furia, literalmente destrozándolo, ya que le atraía mucho el olor. Pero después de mirar más de cerca, uno de los chicos me pidió que esperara, porque comprendió que algo andaba mal. No examiné con más detenimiento al cíclope, que comenzó a evolucionar con bastante rapidez. Lo único que dijo el tipo cuando lo vio fue que debía estar bromeando. Pero luego nos mostraron a nuestro héroe, que caminaba por el sendero y simplemente pensaba que iba por el camino correcto, porque comprendió que no se trataba solo de una sensación extraña, sino que sentía que era alguien inusual. Y al acercarse a la cueva, se dio cuenta de que parecía tener algún tipo de conexión con ese lugar. Pero algo en su interior lo sorprendió profundamente, haciéndole reflexionar un poco. Todavía no entendía lo que estaba pasando y lo que sucedía dentro, pero tan pronto como entró, sintió ese mismo olor, que se intensificó bastante, y se dio cuenta de que ese mismo dragón debía estar allí delante. Pero habiendo caminado un poco más, nuestro héroe simplemente miró fijamente su labio, viendo algo increíble. Y lo era. Cíclope, que desarrolló el poder de uno de los tipos en sus manos, también desarrolló alas, y se volvió mucho más grande de lo que era antes. Pero entonces el cíclope se giró repentinamente, y vio a nuestro héroe. Y lo primero que hizo, giró su cuerpo hacia nuestro héroe, y arrojó al tipo que sostenía en la mano. Y literalmente, el cíclope y nuestro héroe quedaron frente a frente. Ante esto, nuestro héroe, al mirar al cíclope, comprende que tiene un aura bastante aterradora, porque nunca se ha encontrado con tales demonios. Pero aún así tenía confianza en sí mismo, porque no le importaba. Porque ahora tenía el nivel 180, y con ese nivel era imposible perder. Por lo tanto, habiendo decidido eso antes de poder actuar, nuestro héroe comprendió que necesitaba atacar primero. Pero sin tiempo para reaccionar, el chaleco emitió una advertencia, indicando que la diferencia de niveles era demasiado grande, y le aconsejó evitar la batalla. Sin embargo, al escuchar esto, nuestro héroe se encontró en una situación algo incomprensible, pues no entendía lo que sucedía, y como dudó un poco, el cíclope pudo ejecutar rápidamente su ataque, alcanzando a nuestro héroe. Después de todo, el golpe fue tan fuerte que el tipo salió disparado del cíclope a una distancia considerable. Cuando levantaba mucho la cabeza, no entendía qué pasaba ni por qué. Pero aún así cometió un gran error. Y a nuestro héroe se le pidió que comprobara el estado del enemigo, lo cual hizo de inmediato. Este yacía en el suelo. Pero en cuanto vio el estado del cíclope, no podía creerlo, porque yo no puedo ser así, ya que nuestro héroe vio que el cíclope del abismo era de nivel 200, dándose cuenta de que su nivel era muy alto. Y el chaleco también advertía que se había detectado una acumulación de energía poderosa en la zona de la cabeza del cíclope. Entonces se recomendó retirarse de inmediato. Pero nuestro héroe comprendió que no tenía fuerzas suficientes ni para levantarse. Pero el arrepentimiento seguía diciéndole que debía retirarse inmediatamente, repitiendo esto una y otra vez, cada vez con más frecuencia. Pero por mucho que nuestro héroe lo intentara, no podía levantarse ni moverse un poco, porque ese mismo golpe fue bastante fuerte. Dándose cuenta de que si no hacía nada entonces, será el final, porque el cíclope ya ha comenzado a concentrar energía en la parte superior de su cabeza. Y literalmente un instante después, comenzó el informe del ataque, pues solo quedaban 10 segundos antes de que se produjera. Y nuestro héroe, empecé a pensar que realmente iba a morir ahora, pero su fe seguía siendo más fuerte que el daño recibido, y poco a poco, comenzó a apoyarse en la espada y lentamente se puso de pie. Pero el informe continuó, y ya habían transcurrido 3 segundos antes de que se lanzara el ataque. Y un instante después, otros 2 segundos más tarde, el cíclope, usando energía literalmente de su ojo, disparó un arma poderosa contra nuestro héroe. Pero afortunadamente, aún no pudo asestarle golpes directos, sino que literalmente lo hizo retroceder un poco,
ante lo cual nuestro héroe comprendió que incluso ese daño fue suficiente para que perdiera el conocimiento. Y al mirar a su oponente, solo pensó que estaba muerto. Así que decidió no terminar y dirigirse directamente hacia la salida de la cueva. Pero literalmente un instante después, nuestro héroe recobró el sentido y comenzó a levantarse lentamente para preguntarle al verano qué había sucedido, a lo que inmediatamente recibió la respuesta de que el enemigo había abandonado la cueva y que tal vez había confundido al dueño con un muerto. Y en cuanto nuestro héroe oyó esto, se dio cuenta de que estaba completamente equivocado, a pesar de estar cerca de ella. Pero entonces descubre que nuestro héroe tiene una herida leve, y lo primero que hizo fue recomendarle que usara una poción para curar las heridas. Pero el chico se olvidó por completo de la poción. Después de todo, los encontró entre los duendes y eliminó a uno de ellos. Mientras bebía, se dio cuenta de que al menos ahora le resultaba más fácil moverse. Debía agradecer a los duendes su poción, pero al observar la salida, también comprendió que necesitaba alcanzar al cíclope, porque sin duda pensaba que se dirigía hacia el pueblo. Pero tan pronto como nuestro héroe comenzó a salir, escuchó inmediatamente una voz que lo llamó Carroñero. Y lo más importante es que nuestro héroe reconoció esa voz. Al darse la vuelta, lo vio. Al darse la vuelta, nuestro héroe vio a Zarga. Inmediatamente dijo que tenía una poción en el vídeo, y literalmente le dijo a nuestro héroe en un formulario de pedido que se la entregara allí. Después de todo, para alguien como él, este objeto es demasiado valioso. Y en cuanto se recupere de sus heridas, huirá inmediatamente, diciendo que este monstruo probablemente fue al pueblo, y que mientras estuviera distraído, podría sobrevivir. Entonces, inmediatamente comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Literalmente le ordenó a nuestro héroe que le diera sus pociones. Pero el tipo no comprendía del todo que no estaba en posición de dar órdenes, porque semejantes canallas no deberían existir en este mundo. Y nuestro héroe se dirigió inmediatamente a la armadura del abismo, preguntándole si las pociones podían curar sus heridas. A lo que la armadura respondió que no, porque tenía demasiadas heridas desde el principio, y las posibilidades de sobrevivir, incluso usando la poción, eran nulas, porque morirá en unos minutos. Pero nuestro héroe aún tenía algo en mente, así que quiso preguntar. Ya que se preguntaba si la habilidad de absorción de nivel funciona en las personas. Y el chaleco respondió que por supuesto funciona. Por lo tanto, nuestro héroe se dirigió al hombre y le dijo que no podía ayudarlo de ninguna manera, a lo que éste respondió que ya lo sabía. Pero lo único que quería el hombre era que este tormento terminara pronto, aunque quizás pide demasiado. Y nuestro héroe respondió que tenía una manera de salvarlo del sufrimiento, pero el tipo inmediatamente dijo que no era tonto y que lo entendía todo, así que debía hacerlo. Alzando la cabeza, solo le dijo que podía destruirlo. Y nuestro héroe se dio cuenta de que, para ser honesto, lo había odiado todo este tiempo. Sin embargo, ahora entendía que lo echarían de menos. Y literalmente en un instante, nuestro héroe subió del nivel 180 al nivel 200. Mientras tanto, el cíclope ya había salido de la cueva y miraba fijamente hacia la ciudad. Inmediatamente comenzó a gritar furiosamente hacia la ciudad. Pero mientras tanto, nuestro héroe ya estaba muy cerca, diciendo que finalmente lo había encontrado. Y literalmente, un instante después, llevó a cabo su ataque con bastante eficacia, ya que fue capaz de herir al cíclope sin recibir ningún golpe a cambio. Pero entonces nuestro héroe, mirando al cíclope, dijo que tendría que morir a sus manos, e inmediatamente comenzó a atacar al cíclope, aunque éste, a su vez, adoptó una postura defensiva para protegerse de los ataques. Que él puede darle consejos porque debería acabar con sus enemigos, ya que nuestro héroe ya era de nivel 200. Y como él no hizo esto, es su culpa, porque ahora tienen el mismo nivel. Por ejemplo, nuestro héroe es de nivel 200, y el cíclope abisal también es de nivel 200. Y alzando su espada, dijo inmediatamente que podían comenzar, aunque al mismo tiempo olvidó por completo decir que debía tener más cuidado, diciendo que, aunque lo odiaba, tenía que destruir a su amigo con esa misma mano,
por lo que ahora está fuera de sí de rabia. Pero el cíclope no tenía intención de escuchar más, así que se lanzó él mismo al ataque, intentando golpear a nuestro héroe. Aunque era grande y bastante poderoso, su maniobrabilidad aún no estaba al mismo nivel que la de nuestro héroe, porque el chico fue capaz de saltar literalmente detrás de la espalda del enorme y furioso cíclope en un solo movimiento, impulsándose con su hombro. Al encontrarse a espaldas del cíclope, nuestro héroe intentó golpearlo directamente en la espalda, en sus alas, pero en cuanto se detuvo, se dio cuenta de que esas alas eran más fuertes de lo que pensaba. Mientras tanto, el cíclope comenzó a concentrar energía en su ojo para un nuevo ataque. Pero nuestro héroe gritó de inmediato que no le permitiría seguir disparando. Pero de repente el cíclope dejó de concentrar energía, y nuestro héroe, pensé, que tal vez se trataba de un truco, porque con un movimiento brusco golpeó a nuestro héroe, provocando incluso que saliera disparado un poco. Pero aún así no era lo mismo. Había muchos daños, como la última vez. Aún así, el cíclope no perdió la esperanza de derrotar a su oponente, y literalmente sacó un tronco para atacarlo. Y aunque sus niveles son los mismos, Tsokopa resultó ser un oponente difícil, y nuestro héroe fue golpeado literalmente como una pluma. Voló a toda velocidad contra una pared de hormigón, pensando que, dado que sus niveles son los mismos, no entendía por qué no podía derrotarlo, porque él también usaba a vodka. Pero en cuanto recibió un producto de los duendes, se lo bebió inmediatamente para volver a la normalidad. «Límpiate la boca». Él solo dijo que este no era el final, porque estaba muy enojado, y su energía literalmente salía de todo. Y tan pronto como nuestro héroe Pino volvió al ataque, la armadura le indicó de inmediato que se había registrado una enorme acumulación de energía y que se le recomendaba retirarse inmediatamente. Pero lo único que entendí de nuestro héroe fue que aún no podía calmarse y que lucharía hasta el final. El disparo de Cíclope no alcanzó a nuestro héroe porque éste logró esquivarlo, y al mismo tiempo, al ataque del Cíclope le siguió el ataque de nuestro héroe, quien le gritó que lo recibiera, y vio cómo el Cíclope intentaba literalmente protegerse con sus alas. Pero nuestro héroe probablemente luché con todas mis fuerzas en esta batalla, y este golpe finalmente rompió la protección de las alas. Nuestro héroe comprendió que esto era aún mejor, porque había logrado herirlo. Pero lo que vio a continuación lo sorprendió un poco, porque el Cíclope simplemente se dio la vuelta y comenzó a mirar fijamente una de las casas de la ciudad. Y en cuanto vio esa mirada, pensó que el Cíclope realmente quería destruir a todos los habitantes para recuperar su fuerza. Y de inmediato, literalmente, salió volando. A lo que nuestro héroe I simplemente le gritó que se detuviera. Pero él, a su vez, tenía la ciudad como objetivo deliberado. Sí. Y nuestro héroe comprendió que debía regresar lo antes posible porque el pueblo corre grave peligro, ya que el Cíclope simplemente se niega a comunicarse con la gente.